Bienvenidos de nuevo aquí a su canal Aprende con Víctor Jara. En este video les voy a explicar cómo evaluar un límite de una función de dos variables usando las trayectorias y el teorema de estricción. Antes de realizar el ejercicio de evaluar el límite, entonces vamos a recordar qué es una trayectoria. Una trayectoria es una curva en un plano coordenado, a través de la cual un punto X, Y se puede aproximar a un punto fijo A, B. Esa es la definición de trayectoria. Y tenemos un teorema usando la trayectoria. Es decir, los límites de una función f de x, y a través de dos trayectorias diferentes que van al punto A, B son diferentes, entonces el límite cuando x, y tiende a B de f de x, y no existe. Entonces, esta parte o este teorema nos dice lo siguiente: si evaluamos el límite de una función de dos variables a través de dos trayectorias diferentes que van a un punto A, B, y esos dos límites nos dan diferente, entonces ya podemos decir que ese límite o que el límite de la función cuando x, y tiende a B no existe. Entonces, con que es diferente en dos trayectorias distintas, con eso es suficiente. Y vamos a usar el teorema de estricción también. Este teorema dice: sean f y g dos funciones tales que f de x, y es menor o igual que h de x, y es menor o igual que g de x, y. Si el límite de x de f cuando x, y tiende a b es igual a l, y el límite de g cuando x, y tiende a b también es igual a l, entonces el límite de h cuando x, y tiende a b también es igual a l. ¿Qué nos dice el teorema de estricción? Que si evaluamos el límite a través de estas dos funciones y ese límite nos da lo mismo, entonces podemos decir que el límite de la función de la mitad es igual a ese valor. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo nos pide evaluar el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de 5x3, y2 sobre x4 más y4. Lo primero que vamos a hacer cuando evaluamos un límite de funciones de dos variables es reemplazar x y y por el valor al que ellas tienden. Entonces, si x vale 0 y y vale 0, al reemplazar en el límite nos va a dar 0,0 cuando reemplazamos en la función. Entonces nos da una indeterminación, 0,0. Cuando dan las indeterminaciones, lo primero que se hace es mirar si se puede factorizar o si se puede racionalizar para eliminar dicha indeterminación. En este caso no podemos ni factorizar ni racionalizar. Entonces, para evaluar ese límite, vamos a usar las trayectorias. El punto donde estamos analizando el límite es el origen, el 0,0. Entonces vamos a usar tres trayectorias que pasan por el origen. La primera trayectoria es el eje, la trayectoria 1 es el eje X. El eje X nos va a arrimar al origen por el eje X. En el eje X, y es igual a 0. Entonces vamos a evaluar el límite. Entonces, límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5x3, y2 sobre x4 más y4 es igual. Entonces vamos a reemplazar y por 0 acá en la función y nos va a quedar solamente x. Entonces es igual al límite. Como solamente nos queda x, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 5x3 por y, pero y es 0 al cuadrado sobre x4 más 0 a la 4. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0, en el numerador nos da 0 y en el denominador nos da x a la 4. Y 0 sobre x a la 4 es 0. Entonces el límite evaluado por la primera trayectoria nos dio 0. Vamos a coger la otra trayectoria, digamos que el eje Y. Entonces, en el eje Y, la que vale 0 es x, entonces x es igual a 0. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. Entonces, límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5x3, y2 sobre x4 más y4 es igual. Entonces ahora la que va a quedar es y, porque x vale 0. El límite
cuando y tiende a 0, de 5 por 0 al cubo por y al cuadrado sobre 0 a la 4 más y a la 4. Y es igual al límite cuando y tiende a 0, de 0 sobre y a la 4. Y 0 sobre y a la 4 es 0. Entonces, por la segunda trayectoria, el límite también nos dio 0. Vamos a evaluar otra trayectoria. Recuerdo que estamos acercándonos al origen, al 0, 0. Podemos usar cualquier otra trayectoria que pase por ese punto, por el origen. Vamos a usar la trayectoria 3. Como trayectoria 3 vamos a usar las parábolas. Y igual x a la 2. Todas las parábolas y igual a x a la 2 pasan por el origen. Entonces, límite cuando xy tiende a 0,0 y vamos a cambiar, de 5x3 y2 sobre x4 más y4 es igual. Como vamos a reemplazar y por x a la 2, en el límite solamente nos va a aparecer x. El límite cuando x tiende a 0 de 5x3 por x2 al cuadrado, estamos reemplazando y por x2 sobre x4 más x2 a la 4. Realizamos operaciones en el numerador y en el denominador. Es igual al límite cuando x tiende a 0. En el numerador, x a la 2 al cuadrado es x a la 4 por x a la 3 da 5x a la 7. En el denominador, x4 más y x2 a la 4 es x a la 8. Sacamos un factor común en el denominador, x a la 4. Límite cuando x tiende a 0 de 5x7 sobre x a la 4 que multiplica 1 más x a la 4. Y cancelamos el x a la 4 del denominador con 4 del numerador. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 5x3 sobre 1 más x4. Ahí volvemos a reemplazar x por 0. O volvemos a reemplazar, no, vamos a reemplazar x por 0. Y nos da 0 sobre 1. Igual a 0. Entonces, el límite evaluado a través de las tres trayectorias es igual a 0. Para verificar si el límite es igual a 0, vamos a usar entonces el teorema de estricción. Cuando vamos a usar estricción, siempre arrancamos con 0 menor o igual que la función que estamos evaluando en el límite en valor absoluto. 5x3 y a la 2 sobre x a la 4 más y a la 4. En valor absoluto la función para garantizar que sí sea mayor o igual que 0. Entonces ya tenemos la función de la izquierda. Recordemos que en estricción tenemos tres funciones, dos en los extremos y una en la mitad. La de la mitad siempre es la función que estamos evaluando en el límite. Como la primera es 0, la de la izquierda, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 0 es 0. O sea que por este lado ya tenemos el 0 asegurado. Entonces vamos a aplicar propiedades de valor absoluto. Es igual a 5x a la 3 y a la 2 en valor absoluto sobre x a la 4 más y a la 4 también en valor absoluto. Seguimos aplicando propiedades de valor absoluto. Entonces el valor absoluto de 5 es 5 por valor absoluto de x3 y por valor absoluto de y a la 2 sobre, como x y y están elevados a una potencia par y están sumando, entonces el valor absoluto del denominador se obvia, no se necesita, x a la 4 más y a la 4. Bien, igual, el valor absoluto de y a la 2 también lo podemos eliminar porque todo número elevado al cuadrado es positivo, entonces nos queda 5 valor absoluto de x3 por y a la 2 sobre x4 más y4. Ahí está la función la función de la mitad, h de x, y. Y esta es f de x, y.
Entonces seguimos aplicando propiedades. Valor absoluto de x a la 3 es 5 por valor absoluto de x por valor absoluto de x a la 2, ¿cierto? El 5 y el valor absoluto de x a la 3 y el valor absoluto de x por valor absoluto de x a la 2 y por y a la 2 sobre x4 más y4. De nuevo, el valor absoluto de x a la 2 también lo podemos obviar, entonces queda 5 valor absoluto de x por x a la 2 por y a la 2 sobre x a la 4 más y a la 4. Ahora vamos a aplicar una de las propiedades que podemos utilizar en estricción. Entonces, el x a la 2 y el y a la 2 los podemos expresar como x a la 2 se expresa como raíz cuadrada de x a la 4 y y a la 2 se expresa como raíz cuadrada de y a la 4 sobre x a la 4 más y a la 4. Raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Y ojo, aquí venimos con el igual, pero ahora vamos a cambiar a menor o igual. ¿Por qué? Porque al x a la 4 le vamos a sumar y a la 4 y al y a la 4 le vamos a sumar x a la 4. Como le estamos sumando términos, entonces esta cantidad va a ser menor o igual que esta. Entonces por eso cambiamos el igual por un menor o igual. Entonces sería 5 valor absoluto de x por raíz de x a la 4. Entonces a x a la 4 le sumamos y a la 4 y a y a la 4 le sumamos x a la 4. Bien, y cambiamos el igual por un menor o igual sobre x a la 4 más y a la 4. En el numerador, raíz de x a la 4 más y a la 4 por raíz de x a la 4 más y a la 4 nos da raíz de x a la 4 más y a la 4 al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Eliminamos la raíz con el exponente y nos da 5 valor absoluto de x por x a la 4 más y a la 4 sobre x a la 4 más y a la 4. Y cancelamos en el numerador y en el denominador. O sea que esto es igual a 5 valor absoluto de x. Esa es la función de la derecha. Esta sería g de x, y. Entonces, esta es f de x, y. La que estamos trabajando, esta es h de x, y esta es g de x, y. El límite de 0 es 0. Vamos a evaluar este límite. Entonces, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5 valor absoluto de x, entonces reemplazamos x por 0. Sería 5 valor absoluto de 0 y eso es 0. Como el límite de f de x es igual a 0 y el límite de g de x también es igual a 0, entonces podemos concluir ya. Luego, límite cuando xy tiende a 0, 0 de 5x3 y2 sobre x4 más y4 es igual a 0, aplicando el teorema de estricción. De esta manera podemos evaluar límites de funciones de dos variables usando trayectorias y estricción. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a su canal Aprende con Víctor Jara.